Estudiantes de grado 11, ¿cómo están? Espero que el día de hoy todos se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de estadística y el día de hoy pues vamos a trabajar otro conjunto de medidas. Esas son las medidas de dispersión. Les recuerdo que la semana pasada nosotros trabajamos medidas de tendencia central. Las medidas de dispersión son un complemento a diferentes análisis que se hacen con base también a las medidas de tendencia central. Hay una relación directa entre estos dos conjuntos de medidas. ¿Listo? Entonces, pues primero vamos a ver una parte teórica y luego vamos a ver una parte procedimental, cómo nosotros podemos calcular medidas de dispersión para datos agrupados y datos no agrupados. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a iniciar acá con nuestra parte teórica. Lo primero que vamos a observar, chicos, es la relación, ¿cierto?, que existe entre las medidas de tendencia central. Recordemos que esas medidas de tendencia central, pues que ustedes trabajaron, son la media, la mediana y la moda. ¿Listo? Esto ustedes lo ejercitaron con relación a conjuntos de datos agrupados y conjuntos de datos no agrupados. ¿Listo? ¿Qué dice aquí en nuestra diapositiva? Dice: las medidas de tendencia central tienen como objetivo sintetizar los datos en un valor. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos, hay un valor que es representativo. De ahí es donde nosotros vemos el promedio de notas. ¿Cuál es el promedio del estudiante? El promedio del estudiante es 4.5. No importa que de pronto en artística haya quedado en 39 y que de pronto en informática en 50. Nos dan un dato promedio. Entonces, lo que hacen las medidas de tendencia central es sintetizar hacia un dato. ¿Listo? ¿Qué situación hay con las medidas de dispersión? Dice que ellas cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución con respecto al valor central. ¿Cuál es ese valor central? Es nuestra media aritmética o también llamado promedio. Eso es lo primero que nosotros tenemos que analizar. Para poder calcular medidas de dispersión, nosotros debemos tener un promedio, ¿cierto?, que es uno de los datos centrales. Nosotros dentro del proceso que llevamos, recordemos, las medidas de tendencia central, como su nombre lo indica, buscan ese valor central que puede ser representativo a un conjunto de datos. ¿Listo? En términos, digamos, prácticos, nosotros podemos representar que nuestra media es esta línea. Pero sabemos que por esa línea hay datos que están por encima y hay otros datos que están por debajo de la media, digámoslo en el caso de las notas. ¿Qué hacen las medidas de dispersión? Analizar qué tan dispersos están esos datos para saber si el conjunto de información es homogénea o heterogénea. Vamos a hacer otro gráfico y lo vamos a interpretar. Entonces, vamos a analizar acá ese conjunto de datos y vamos a imaginar que esas gráficas de puntos representan los resultados de las pruebas saber de los chicos de grado 11. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo clasifican a los colegios, o mejor, cómo los categorizan? Dependiendo, digamos, del resultado de esa prueba saber. ¿Qué podemos ver en esta primera imagen, chicos? Que los datos están mucho más dispersos, es decir, están mucho más alejados de la media. ¿Qué significa? Que aquí se debe hacer un proceso de reorganización. ¿Para qué? Para que los datos sean homogéneos, sean más pegaditos a esa media. Si nosotros analizamos esas dos gráficas y nos preguntan desde la parte estadística cuál de los dos colegios, el colegio A o el colegio B, le fue mejor en las pruebas saber y está mejor categorizado, va a ser el colegio B. ¿Por qué? Porque los resultados están mucho más cercanos a la media. Mientras que aquí podemos tener un resultado súper alto, allí en pruebas saber que alguien obtenga el 500. Pero si tenemos un chico por acá sobre 190, significa que están muy dispersos. Entonces, estadísticamente es más favorable que estén todos sobre 300, 320 y eso es lo que hace determinar la categoría o el índice de ese colegio.
Para eso es que sirven nuestras medidas de dispersión y sé que ustedes ya han escuchado algunas. ¿Listo? Las medidas de dispersión básicas, estudiantes, que nosotros trabajamos son el rango o también llamado recorrido, ¿no? Cualquiera de los dos nombres es conocido. Tenemos la media aritmética, la media aritmética o promedio, que pues ustedes lo han trabajado como medida de tendencia central, pero que aquí lo utilizamos. Tenemos la desviación media, tenemos la desviación estándar, tenemos la varianza. El año pasado vimos algunos ejercicios y los coeficientes de variación. Digamos, ese es el conjunto de 5 medidas que hoy vamos a recordar, que hoy vamos a trabajar y vamos a mirar el proceso también de construcción de tabla, porque como lo hemos visto en los diferentes modelos estadísticos y procedimientos estadísticos, es mejor construir una tabla para extraer información. ¿Listo, chicos? Entonces, pues con esta introducción y con esta parte teórica, vamos a pasar allí a conocer algunas definiciones de estas medidas. Primero que todo tenemos desviación estándar y varianza. Se utilizan para hacer generalizaciones estadísticas a partir de las muestras y aplicarlas a la población donde se extrajeron. De ahí, por ejemplo, cuando nosotros realizamos un estudio estadístico y nuestra desviación estándar nos da un valor, digamos que esté sobre el coeficiente esperado, sobre el índice esperado, nosotros podemos generalizar, enviar ese producto al mercado o aumentar la producción o hacer determinada campaña. ¿Listo? Veamos por acá, la varianza es la desviación cuadrada de la media, nunca puede ser negativa. Importante esto, chicos, para tenerlo en cuenta en nuestros resultados. La varianza siempre va a ser de tipo positivo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que significa que la desviación estándar depende de esa varianza. Si a mí la varianza me queda mal, automáticamente la desviación estándar me queda mal. En la medida de la cantidad típica de que los valores, desviación estándar, es una medida de la cantidad típica en la que los valores del conjunto de datos difieren de la media. Como lo explicaba anteriormente, esa lineecita nos representaba la media, es buscar qué tan distantes están frente a esa desviación. La desviación desviación estándar es siempre un valor no negativo, será siempre mayor o igual a 0 por definición. Cuando es igual a 0, hace relación que es igual a la media para todo elemento. ¿Qué otra característica tiene esa desviación estándar? Es la medida de dispersión óptima por ser la más pequeña. La desviación estándar toma en cuenta las desviaciones de todos los valores de la variable, o sea, nos permite también hacer una generalización. ¿Cómo nosotros podemos llevar esa generalización? Sé que ustedes de pronto han escuchado en la parte de ciencias que el conjunto de datos, que el conjunto de muestras es homogéneo. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos también, que el conjunto de datos sea parejito, esté muy cerquita, digamos, los resultados de un compañero con relación a otro. Para eso también se utiliza. La varianza es una medida de dispersión relativa, relaciona algo con respecto. Esta relación de la varianza se hace referente allí a nuestra media aritmética, bien sea para datos agrupados como para datos no agrupados. Por eso se llama medida de dispersión relativa. ¿Listo? ¿Qué características tiene? Cuando más lejos las x sub i de su propia media aritmética, mayor es la varianza. O sea, entre más grande sea la varianza, los datos son más dispersos. Cuando más cerca están las x sub i a su media, menos es la varianza. La desviación estándar siempre es un valor no negativo, ya lo habíamos dicho, que puede ser igual o distinto a 0. Será 0 solamente cuando el valor del dato sea igual allí a su media. Bueno, esta es la parte teórica, chicos. Vamos a mirar allí nuestras fórmulas y lo que debemos trabajar o lo que vamos a trabajar en nuestro siguiente taller, la próxima clase. Entonces, tenemos acá las fórmulas
como nosotros podemos calcular cada una de esas medidas de dispersión. Generalmente, cuando me hablan de medidas de dispersión, me hablan del rango recorrido, me hablan de la desviación media, de la varianza y la desviación estándar. Son esas las 4 fundamentales. Pero las que nos permiten la toma de decisiones son los coeficientes. Entonces, a partir de los coeficientes, bien sea en forma decimal o en forma porcentual, es que se toman dichas decisiones. ¿Listo? Entonces, este paquetico de fórmulas, el año pasado creo que con ustedes alcanzamos a trabajarlo para datos no agrupados. Vamos a recordar un poquito de eso y luego vamos a pasar a datos agrupados, nuevos procedimientos. ¿Listo, chicos? Por favor, no olviden ahí tomar su pantallazo, los chicos que están allí en casa, por favor, evidencia este proceso, y los chicos que están aquí en la presencialidad pueden tomar una fotico o después reproducir el video y sacar cada una de esas fórmulas que vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos con nuestro ejemplo número 1. ¿Qué dice este ejemplo número 1? ¿Cierto? Nos dicen lo primero es que son datos que no agrupados, es decir, no son variables cuantitativas continuas, y el conjunto de datos no va a estar en intervalo, es decir, no va a estar agrupado. Nos dice aquí el ejercicio: hallar las medidas de dispersión para las notas de Juan Felipe, mire, en el área de matemáticas durante el tercer periodo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos un conjunto de notas y nos especifican que sea que la población. Importante esto de población o muestra. Vamos a especificar acá. ¿Qué sucede cuando es la población? Entonces, lo único que cambia en nuestras fórmulas es el conjunto divisor. Para este caso, cuando se trabaja con población, la división se hace sobre el total de datos. Si fuera una muestra, ¿cuándo es una muestra? Hicimos el lanzamiento en el municipio de Ubaté de cierto producto y tomamos 150 personas para eso. Entonces es una muestra, yo tomo esto. Como aquí en el ejercicio estamos hablando que son las notas de Felipe, o sea, estamos tomando el total, vamos a hablar de ese conjunto población. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestro primer paso? Podemos encontrar el rango o recorrido. Es más conocido como recorrido acá. El recorrido o rango significa tomar el dato más grande y restarle el dato más pequeño del conjunto de datos. Y listo, hemos encontrado ese resultado. El recorrido de ese conjunto de datos es de 25. Después de haber encontrado el recorrido, vamos a organizar los datos, chicos, o vamos a tomar los datos. Yo los voy a tomar en ese orden y los vamos a colocar acá. Y vamos a realizar ¿qué? La sumatoria. ¿Por qué necesitamos la sumatoria? Porque debemos encontrar la media o promedio, ¿cierto? Recuerden que el conjunto por allá de medidas de tendencia central, el promedio es la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Y recuerden que las medidas de dispersión dependen de la media del conjunto de datos. ¿Qué tan dispersos están con relación a su media? Entonces, nosotros calculamos aquí la media, mire, esta equivale a 40. Después de tener esa media, chicos, lo que vamos a hacer en esta columna que ustedes ven es al dato que nos dan, restarle la media, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, a 25 le quité 40, me queda 15, a 40 le quité 40, me queda 0, a 35 le quité 40, me queda menos 5, a 40 le quité 40, 0, a 50 le quité 40, 10 y así sucesivamente. Ese es el primer paso para ir formando esa tablita. Ahora, ¿qué tenemos que realizar? Estos resultados de la tabla, chicos, tenemos que elevarlos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Los elevamos al cuadrado y nos quedó acá 225, 0, 25, 0, 100, 25 y 25. ¿De dónde surgieron? De tomar esto y elevarlo aquí al cuadrado. Ahí les coloco el eso. ¿Listo? Finalmente se realiza la suma y se va a calcular la varianza. Ojo, entonces, esta sumatoria de 400 la vamos a dividir
entre el número total de datos. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos. ¿Por qué lo divido en el número total? Porque el ejercicio me especifica que es una población. Son todas las notas que ha sacado Felipe en el tercer periodo. Entonces hacemos esa varianza, ¿cierto? Que la tenemos aquí, 57.1428. Generalmente en la estadística para este tipo de operaciones se recomienda trabajar con 4 decimales. ¿Listo, chicos? Tener en cuenta eso también. Para aquellos chicos que aproximan, entonces no, dejen los 4 decimales, aproximan a partir del cuarto decimal. ¿Listo? Después de calcular la varianza estudiantes, vamos a aplicar la desviación estándar. Como veíamos en la parte introductoria, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si el resultado de acá es 57.14 es mi varianza, yo le saco la raíz, allí es mi calculadora, y aquí nos da la desviación estándar. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que el conjunto de datos está más o menos por encima de su media entre 7.5 y por debajo entre 7.5. Esa es la interpretación estadística que se da. Si yo analizo, mire, si yo tomo este 40, está más o menos en esa relación. ¿Listo? Finalmente, nosotros hallamos el coeficiente de variación. ¿Cómo yo calculo ese coeficiente de variación? Tomo el resultado de mi varianza, de mi desviación estándar, ¿cierto? Mire, esta desviación estándar que tenemos acá, y ese resultado lo divido entre la media. ¿Listo? Eso nos da en términos decimales 0.18, pero generalmente se entrega en términos porcentuales. ¿Cómo es? Se multiplica simplemente aquí por 100 y eso nos da el 18.89%. Ese viene a ser ese coeficiente de variación. ¿Qué significa? Que entre el 18.89% están dispersos los datos con relación a esa media. Y esta es la manera más sencilla para nosotros encontrar las medidas de dispersión para datos no agrupados. ¿Listo, chicos? Entonces les recuerdo que el año pasado nosotros ya habíamos tocado este temita con ustedes. Grado décimo lo habíamos visto con datos no agrupados. Grado 11 sí era con datos agrupados, que lo vamos a ver a continuación en nuestra siguiente diapositiva. Por favor, importante que tomen nota, importante que verifiquen los procedimientos, porque en la siguiente clase debemos tener toda esa información en el cuadernito para poder resolver nuestra actividad del espacio asincrónico. ¿Listo, chicos? Entonces, ahora vamos a pasar a nuestra última explicación, que está relacionada con medidas de dispersión para datos agrupados. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por aquí. Bueno, entonces continuamos aquí con las medidas de dispersión para datos agrupados y no agrupados. Vamos a ver un ejemplo cuando nos dan una información con datos agrupados. ¿Listo? Entonces veamos acá, nos aparece el siguiente ejercicio. Tenemos aquí nuestras medidas de dispersión para datos agrupados. Ustedes pueden tomar fotico a esa tablita, ¿cierto? Y tenerla ahí a la mano para resolver los ejercicios. ¿Listo, chicos? Bueno, tenemos acá un planteamiento de la vida real, una situación de lo que se ha presentado en Bogotá, y nos dicen aquí que las edades de los pacientes registrados en una UCI por COVID-19 en Bogotá. Entonces tenemos pacientes que están entre los 40 y los 45, 45-50, 50-55, y esas pues son nuestras respectivas edades. Y ese es el número de pacientes que han estudiado, que han, digamos, analizado o han frecuentado allí esa UCI. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué nos piden acá? Pues que analicemos las medidas de dispersión, o mejor, más que analizar, que calculemos esas medidas de dispersión, pero ya con datos agrupados. Recuerden, estudiantes, que tanto para las medidas de tendencia central como para las medidas
de dispersión con datos agrupados son importantes las tablas de frecuencia. Por eso nosotros allá en grado octavo, grado noveno, siempre hacíamos tablas de frecuencia porque así es la manera como se analizan estos procedimientos. ¿Listo? Bueno, empezamos a solucionar. Tenemos aquí, este es el ejercicio inicial. Bueno, aquí en esta parte nos dan los daticos y nos dan únicamente los intervalos de clase y nos dan la frecuencia absoluta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es diligenciar, llenar esta tabla hasta esta parte. Ustedes ya saben que la X es la marca de clase, que tomo el intervalo, lo divido entre 2. Saben que la frecuencia absoluta acumulada es arrancar en 7, sumarle 10. Que la frecuencia relativa es tomar ese 7, dividirlo entre el total. Y la frecuencia porcentual es tomar esta relativa y por 100. Esa estructura ustedes ya la tienen, ya la manejan. Simplemente vamos a solucionarla. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestra tabla diligenciada. ¿De dónde salió este 42.5? Pues sumé estos dos, lo dividí entre 2. ¿De dónde me salió este 7? Es este valor inicial. Y este 17, pues a este 7 le sumé 10 y lo coloqué aquí. ¿Listo, chicos? Luego, ¿de dónde salió este 0.64? Pues tomé el 7 y lo dividí entre el total de datos. ¿Listo? Eso como para recordar. Luego de esto, chicos, pues vamos a diligenciar estas dos columnas. Bueno, si usted lo quiere hacer una por una, no hay problema. Esto también es de mucho cuidado allí en la calculadora. Si ustedes que ya saben manejar Excel y algunos programas de ofimática allí que manejen hojas de cálculo, ustedes pueden generar su tablita a partir de dichas fórmulas. Sería un ejercicio muy bonito allí para combinarlo con informática. Entonces, veamos acá, ¿qué nos dice esa primera columna? Es la misma que utilizamos para calcular la media con datos agrupados. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar esos dos valores y los vamos a colocar ahí. Después de colocarlos, recuerden que aquí los vamos a sumar. ¿Listo? Vamos a realizar eso. Ok, listo. Entonces, aquí multiplicamos 7 por 42.5, nos dan 297. 10 por 47.5 nos da 475. 15 por 52.5 nos da 787.5 y así sucesivamente. Cuando realicen la multiplicación, chicos, hago una suma al final. Esa es la columna de ¿qué? De la frecuencia absoluta por la marca de clase, es decir, la multiplicación entre estos dos. Ustedes ya lo han trabajado. Con el resultado de esta columna, nosotros ¿qué hacíamos en medida de tendencia central? Nosotros hallábamos el promedio, que en este caso es 68.77. ¿Listo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer con ese 68.77, chicos? Ojo, esto que ustedes ven entre paréntesis, más que paréntesis, son barritas. Y son barritas que nos representan ¿qué? El valor absoluto. ¿Y qué significa el valor absoluto? Que independientemente del resultado que nos dé ahí, siempre lo coloco positivo. Si me dio un resultado negativo, el valor absoluto lo que dice es conviértalo en positivo. ¿Listo? Eso es teoría de allí, de aritmética. Entonces, veamos acá. Vamos a diligenciar esta columna, que pues es nueva para este proceso y para ustedes. Entonces, si ustedes a 42.5, vamos a hacerlo en la calculadora. Permítanme, voy a sacar mi calculadora. Listo, acá tengo ya mi calculadora y vamos a verificar ese procedimiento. Listo, chicos, entonces veamos. A la X, cierto que es nuestra marca de clase, a 42.5 le vamos a restar ¿qué? 68.7, que es ¿qué? La media, ¿cierto? Entonces menos, voy a subir aquí un poquito más nuestra calculadora, menos 68.77. ¿Qué resultado nos da? Eso nos da menos 26.27, ¿cierto?
Pero ¿qué debo tomar? El 26.27 positivo, porque esto me representa el valor absoluto. ¿Listo? Esa resta se tiene que hacer con todos los elementos de X. A 47.5 le resto 68.7, coloco su respuesta positiva. Miremos que en la calculadora me dio negativo, pero se debe colocar que positiva, porque la fórmula nos dice el valor absoluto. ¿Listo, chicos? Entonces voy a minimizar aquí nuestra calculadora y vamos a continuar con la siguiente filita. Con la siguiente columna. ¿Listo? Después de tener ese 26.27, ¿qué nos dice acá en esta fila, en esta columna? Nos dice, tome el resultado de lo que le dio acá y ahora ¿qué va a hacer? Lo va a elevar al cuadrado. Entonces vamos a tomar ese 26.27, 26.27. Esto es de cuidado, de hacerlo poco despacio, con calma y verificando que sean los valores allí asignados. ¿Listo? Entonces veamos por aquí, es al cuadrado, no al cubo. Ahora sí, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da 690.1129. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a verificar, mire, 690.26, aquí nos quedó aproximado. ¿Listo? Entonces, eso mismo hacemos en cada uno de esos procedimientos. Nosotros tomamos el 26.27, lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Tomamos también, permítanme, borro aquí esta partecita. Ok, listo, chicos. Entonces tomamos ese 26.27 al cuadrado, 21.27 al cuadrado, y después de haber hecho toda esa operación de tomar estos resultados al cuadrado, vamos a sumarlos. ¿Listo? Continuamos diligenciando nuestra tabla. Veamos esas dos últimas columnas en qué consiste. Entonces, esta que nos dice, tome la frecuencia absoluta, es decir, este valor, multiplíquelo por el resultado de toda esa columna y colóquelo acá. ¿Listo? La frecuencia absoluta multiplicado por la diferencia entre la marca de clase y la media aritmética. ¿Listo? Luego de realizar esa multiplicación, pues vamos a colocar todos los resultados acá. Yo voy a realizarlo ahí. Y listo, miren, multiplicamos 7 por 26.27 nos da 183.91. Y después de realizar todas esas multiplicaciones, al final no olviden que tenemos que sumar. ¿Listo? ¿Qué nos queda en la última columna, chicos? En la última columna nos dice, tome esta misma frecuencia absoluta, o sea, todos estos resultados, y ahora los va a multiplicar por los resultados de la media aritmética, de la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado. O sea, vamos a multiplicar todos esos resultados por esto. ¿Y dónde los vamos a colocar? Ahí en esa columna. Y al final, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos también que sumarlos. ¿Listo? Y aquí hemos diligenciado nuestra tabla para poder aplicar o para poder calcular las medidas de dispersión. Este es el proceso más organizadito, más bonito que podemos realizar y el más cómodo. Hay otros procedimientos que es trabajar a través de líneas horizontales haciendo las sumatorias, pero es de mucho más cuidado porque de pronto en alguna operación se nos va un decimal o se nos olvida un cuadrado y debemos después borrar y corregir todo. En cambio aquí podemos visualizar y comparar dónde nos quedó de pronto la operación mal calculada. De ahí que es muy importante tener esa tabla. ¿Listo? Después de haber realizado nuestra tablita, chicos, vamos a pasar a la solución ahora sí del cálculo de las medidas de dispersión. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, veamos aquí, nos quedó doble diapositiva, permítanme un segundo.
Ok, listo. Entonces, nosotros, después de haber diligenciado la tabla, chicos, vamos a empezar a calcular nuestras medidas de dispersión. ¿Listo? Entonces, en primera instancia vamos a hallar allí nuestra varianza. ¿Y cómo se halla la varianza? Pues sencillamente voy a ir a buscar, mire, aquí la formulita que tenemos acá nos dice, busque la sumatoria donde usted multiplicó la marca de clase menos su media al cuadrado. Es decir, vamos a buscar esta columna, estos 48.921, porque esa es la sumatoria. Entonces nosotros vamos a colocar ahí que nuestra varianza, voy a hacerlo por aquí, es igual a este resultado, 48.921, este resultado que tengo acá, 82. ¿Listo? Y eso lo tenemos que dividir, ¿qué? Entre el n, entre una población. Bueno, este ejercicio quedó basado en población, no nos especificaba que era una muestra, sino simplemente los resultados allí de una asistencia a una UCI, lo vamos a trabajar como población, y vemos que el total de datos es de 110. ¿Listo? Tomamos nuestra calculadora y vamos a realizar esa división. ¿Listo? Entonces permítanme, saco aquí rápidamente la calculadora, creo que la cerramos. Ok, aquí la tenemos. Y vamos a empezar a efectuar nuestra división. ¿Cuánto es? 48.921 dividido, bueno, el decimal, por favor, importante, 0.82 dividido entre 110. Listo. ¿Cuánto nos da eso? 444. .7438. Recomendable acá, chicos, siempre trabajar con 4 decimales para que la precisión sea mucho mejor. Y listo, hemos encontrado nuestra varianza. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a encontrar la desviación estándar. ¿Cómo yo encuentro la desviación estándar? Entonces, esa desviación estándar estaba al cuadrado, es simplemente sacarle la raíz a ese resultado. Entonces, 444.7438 y vamos a calcular esa raíz. ¿Cuánto nos da esa raíz? Ya vamos a verificar. ¿Dónde está nuestra calculadora? Vamos a borrar por aquí. Raíz de 444.7438. ¿Cuánto nos da eso? 21.0889. Entonces vamos a escribir el resultado acá, que es igual a 21.0889. Y listo, ya tenemos nuestra desviación estándar. ¿Qué nos faltaría hallar? La desviación media. Miremosla acá. ¿Qué dice la desviación media? Busque allá en su tablita la sumatoria de los F sub I, ¿cierto? Multiplicado por la marca de clase menos la media. Entonces, ¿cuál es esa columna? Pues sencillamente es este resultado que ustedes ven acá. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dividirlo entre el total de datos. Nos quedaría que la desviación media es igual a 1853,82 dividido entre el número total de datos, que es 110. Tomamos nuestra calculadora. .82 y lo vamos a dividir allí entre 110.
Eso nos da 16.8529. Listo, vamos a apuntar por aquí. 16.8529, creo que fue ese resultado, 8529. Y listo, chicos, tenemos acá varianza, desviación estándar y desviación. ¿Qué nos faltaría? Calcular el coeficiente. Entonces, ¿cuál va a ser ese coeficiente de variación? El coeficiente de variación, vamos a mirar allí la formulita rápidamente. Coeficiente de variación es tomar nuestra desviación estándar y dividirlo sobre la media. Entonces vamos a mirar aquí rápidamente. Tenemos que el coeficiente de variación es el resultado, que en este caso nos dio 21.0889 y lo tenemos que dividir entre la media. ¿Cuánto nos dio la media? Voy a devolverme aquí a la diapositiva. 68.77. Entonces dividido entre 68.77. Hacemos esa división y hemos terminado con el ejercicio. Entonces vamos a mirar 21.0889 dividido entre 68.77. Le damos igual, eso nos da 0.3066. 0.3066. Ustedes ya pueden tomar este resultado como coeficiente de variación o lo pueden también dar en porcentual, que es tomar ese 0.30 y multiplicarlo por 100 y eso nos daría 30.66%. Ese es el coeficiente de variación, el coeficiente de la manera como están dispersos los datos en nuestro ejercicio. ¿Listo, chicos? Entonces, pues esta ha sido la clase del día de hoy. Sé que hay mucho procedimiento, sé que hay mucho tema nuevo. Por favor, recuerden sacar allí su listado de procedimientos, de lo que deben resolver, las fórmulas que deben aplicar. Y bueno, nos encontramos en nuestra próxima clase con un taller. En el transcurso de la semana les estaré dando la indicación de cuáles son los ejercicios. ¿Listo, chicos? Ya para finalizar, por favor, los estudiantes que están allí en casa, me hacen el favor, escriben ahí en el chat su nombre completo para registrar la asistencia, y los que están aquí en presencialidad, obviamente allí con el docente que está en este momento con ustedes. Mis chicos, un abrazo fuerte, bendiciones y nos encontramos próximamente. Hasta luego.